Hola, iniciamos con este vídeo varias capturas, varios vídeos para hacer un simulacro de la parte de campo de la primera práctica de ecología, que es caracterización de un ecosistema forestal mediterráneo, que habríamos hecho en la Sierra del Maimó en dos pendientes, en dos laderas, la Solana y la Umbría. Se repetirían todas las acciones, todas las tareas de campo, tanto para la Solana como la Umbría. En esta serie de vídeos vamos a intentar reproducir o indicar la forma en que se hubieran realizado las distintas tareas, excepto una, la medición de temperaturas de suelo, debido a que durante el confinamiento carecemos de material para hacerlo, pero era simplemente son unos termómetros con un estilete que se clavan varios centímetros dentro del suelo y simplemente es esperar que se estabilicen las lecturas y tomar nota de ellas. En este primer vídeo vamos a ver cómo se realiza, cómo se hubiera realizado la primera tarea de campo, que es el estudio de la estructura tanto horizontal como vertical del matorral en el bosque mediterráneo. Este estudio se va a realizar mediante un transecto, que es un transecto, una extensión lineal, en este caso de 15 metros, en el que vamos a ver diferentes características, vamos a medir diferentes parámetros. En primer lugar, vamos a extender la cinta métrica desde un punto, que será nuestro punto cero, hasta el punto durante 15 metros, que será el punto 1500, midiendo en centímetros. Para extender esta cinta hemos de buscar siempre la línea de máxima pendiente y una zona central, la zona central de nuestro bosque, el cual queremos estudiar, lejos de las zonas donde veamos que hay efecto transición o efecto borde por entrada de vegetación del ambiente que esté en contacto con el mismo. Vamos a iniciar. Lo primero que vamos a hacer es la medición de coberturas para ver la estructura horizontal. Tenemos aquí la cinta métrica. En el primer punto, el punto inicial, va a ser nuestro punto cero. Entonces vamos a medir, vamos a anotar las coberturas de las diferentes especies o estructuras que nos encontremos. Es decir, por ejemplo, desde el punto cero hasta aquí tenemos una especie que en nuestro caso es Brachypodium retusum, que es una gramínea que tapiza muchas veces el suelo del bosque mediterráneo. Y ahora lo apuntaremos. Aquí tenemos otra especie. Si no conocemos los nombres de las especies, en el campo vamos a llevar una guía con algunas especies muy comunes, y si no, podemos preguntar al profesor, o si nadie lo sabe, se toma una muestra para determinarla posteriormente y se anota como especie 1, especie 2 o como queráis. Y también tenemos aquí suelo que no tiene cobertura de ninguna especie. Entonces puede ser roca, suelo desnudo o, como en este caso, hojarasca. Y a partir de aquí tenemos otra especie. Por tanto, vamos al principio y vemos cómo anotamos este dato de cobertura. Tenemos aquí el punto cero y hasta aquí tenemos una cobertura más o menos uniforme. Hemos de fijarnos tanto en la parte que está en contacto con nuestra cinta, como por ejemplo los 5 o 10 centímetros a cada lado. Y aquí tenemos esta especie que, como digo, se llama Brachypodium retusum. Por tanto, vamos a nuestra tabla y punto inicial, siempre en centímetros, 0. Punto final, pues hemos visto que aquí llega hasta el punto 50. Punto final, 50. ¿Qué intervalo tenemos en distancia? 50 centímetros. Especie vegetal, Brachypodium. Y seguimos. En el punto 50 hasta aproximadamente el punto 63 tenemos esta pequeña mata de romero, o rosmarinus. Vamos a nuestra tabla, desde el punto 50 hasta el punto, hemos dicho, 63. 63, por tanto tenemos 13 centímetros de rosmarinus.
Seguimos. El punto inicial siguiente va a ser el 63. Del 63 hasta aproximadamente 1,25 m, que es el 125, tenemos un suelo cubierto por hojarasca. Tenemos aquí las acículas secas de los pinos que configuran el estrato arbóreo. Por tanto, desde el 63 hasta 125, 62 centímetros de hojarasca. Seguimos adelante. Tenemos aquí un pequeño ejemplar de Quercus coccifera de coscoja que llega hasta aproximadamente el 185. Por tanto, tenemos de 125 a 185, 60 centímetros de Quercus coccifera. Vale, siguiente. Para la estructura vertical del matorral tenemos que rellenar esta columna de aquí de la tabla 1. ¿Cómo lo hacemos? Pues tenemos que ir midiendo la altura de las diferentes especies de matorral que nos encontramos en los puntos 1, 2, 3, 4 hasta el 15. Es decir, en el punto 100, 200, 300, etc. Por ejemplo, vamos aquí y encontramos que el punto 1 metro, que es el punto 100, no hay nada, es lo que hablábamos que era hojarasca, por tanto, 0. ¿Vale? Vamos al punto 2. En el punto 2 tenemos 2 metros. En el punto 2 metros tenemos esta pequeña mata de Brachypodium y tomamos la medida de 34 centímetros. Por tanto, en el punto 2, 34. Siempre hay que tener en cuenta que estamos hablando en centímetros, tanto aquí como aquí, y que las especies han de ser las mismas y las categorías las mismas. Vale, hasta aquí la determinación de la estructura tanto horizontal como vertical del bosque mediterráneo en esta práctica. La segunda tarea, y que se hubiera repetido, que se repite en ambas laderas, tanto en Umbría como Solana, es la determinación de la estructura horizontal del pinar y edad de crecimiento del grosor de los pinos en los últimos 5 años, mediante el estudio de los anillos. Para ello, en primer lugar, elegimos una zona igual, más o menos homogénea, del pinar que queremos estudiar y establecemos una parcela de 10 metros por 10 metros. Una parcela cuadrada de 10 por 10, con el objeto, sobre todo, de aislar una serie de individuos que nos va a dar la densidad de pies por hectárea en posteriores cálculos. Nosotros hemos establecido aquí esta pequeña parcela, digo de 10 por 10, y hemos encontrado que en esta parcela tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pinos. ¿Vale? Entonces, vamos a obtener las primeras medidas, los primeros parámetros que van a ir a la tabla número 2. ¿Vale? Entonces, para la totalidad de los pinos, de los pies de la parcela, tenemos que medir el perímetro a 50. Entonces, más o menos buscamos la altura 50, que la tenemos más o menos por aquí, y medimos el perímetro de cada uno de los pinos, en nuestro caso cada uno de los 7 pinos que tenemos en la parcela, y lo llevamos aquí a esta primera columna. En nuestro caso, el pino número 1 tiene 105 centímetros de perímetro. Posteriormente, en laboratorio o en ordenador, obtendremos el diámetro a partir de ese, por un cálculo bastante simple, el perímetro de este el diámetro, perdón, a partir del perímetro de este primer pino. La segunda de las tareas que hay que hacer relacionadas con la estructura del pinar es intentar medir la cobertura de la copa de los pinos. Esto se hace por aproximación
una estimación midiendo 2 diámetros. Vamos a buscar 3 pinos. Buscamos uno pequeño, uno mediano y uno grande para tener una representación más amplia de los diferentes tamaños que tenemos en nuestra parcela. Y para cada uno de estos 3 pinos vamos a hacer 2 medidas. Vamos a mirar la copa y buscar cuál es la longitud más larga de la copa. Y vamos a medir su proyección en el suelo. En planta, si este es el pino, buscamos esta longitud. Y esta longitud, que es aproximadamente esta, vamos a medir en el suelo su proyección. Y ahí tendremos el diámetro en proyección A. Posteriormente buscaremos el perpendicular, que no tiene por qué ser siempre el más pequeño, y su proyección, y lo mediremos y lo colocaremos aquí, en la proyección B, para 3 pinos. Insistimos, se hace el perímetro de la totalidad de pinos de nuestra parcela, en nuestro caso hasta aquí, hasta el 7. Después se calcularán el resto y de la medida de cobertura de copa, estos 3. Por tanto, en el pino del ejemplo hemos encontrado que la longitud de la proyección de la copa más grande es en esta dirección. Por tanto, buscamos el inicio de la proyección en el suelo y ponemos la cinta métrica en el suelo. Posteriormente vamos a la otra parte y tomamos la medida en el suelo. En nuestro caso, 5,5 metros. Por tanto, la segunda medida, el diámetro en proyección B, es la medida perpendicular a la línea anterior. En este caso buscamos el final, el extremo de la copa, lo proyectamos hacia el suelo, tenemos aquí este punto y medimos, y aquí tenemos 4,60 que consignamos en la misma tabla 2, proyección B, 4,6. ¿Vale? Posteriormente calcularemos la superficie, la aproximación, la estimación de la cobertura de copa. Vale, la cuarta tarea, si descontamos que la tercera era la medición de la temperatura del suelo, que no podemos realizar ahora mismo, aunque no tiene demasiada problemática. La cuarta tarea, como digo, es la toma de muestras de suelo para la determinación de la humedad gravimétrica, que se calculará posteriormente en el laboratorio. Lo que tenemos que hacer ahora es tomar muestras de suelo. Por ello, como en toda la práctica, esto se hace de forma doble. Primero en Solana, primero en Umbría y después en Solana, ¿vale? Para cada una de las laderas, tanto como para Solana como para Umbría, se han de tomar muestras compuestas de 2 tipos. En primer lugar, que es lo que vamos a hacer ahora, en áreas cubiertas, digamos, a la sombra de copas de pinos o de vegetación. Y posteriormente, o de manera alternativa, se tienen que tomar muestras en zonas de insolación, en zonas que estén al descubierto. ¿Cómo tomamos una muestra compuesta? Pues eligiendo 4 o 5 puntos que cumplan estas mismas condiciones, es decir, si estamos en Solana, como es el caso, y a cubierto de la vegetación, pues tenemos que hacer 5 pequeños agujeros y tomar muestras de suelo. En primer lugar, retiramos la primera capa de hojarasca hasta llegar al suelo y tomamos a partir del centímetro 1, del 1 al 5 aproximadamente, tomamos una muestra de suelo. Intentamos que sea suelo,
intentamos evitar piedras y hojarasca. Y esto lo repetimos en 5 puntos que reúnan las mismas condiciones. En este caso estamos en solana y a cubierto. Después esta muestra se etiqueta de nuevo, como antes, poniendo vuestro equipo C2.3, solana y si está cubierta o solana o descubierta la insolación. Esta bolsa ha de cerrarse lo más herméticamente posible dentro de las condiciones que se tengan, para que pierda la menor humedad, y se lleva al laboratorio para su procesamiento. Vale, la siguiente tarea, la quinta, si descontamos que la tercera no la hemos podido hacer, que es la toma de temperatura de suelo, es el muestreo de material vegetal para determinaciones en laboratorio, como área foliar, peso específico, etcétera, etcétera. Entonces, la primera tarea es la toma de una ramilla terminal de unos 10 centímetros de longitud de cada especie asignada. Los profesores hubieran asignado a cada equipo una especie. Y en este caso tenemos aquí el Rosmarinus, el romero. Entonces se toma de aproximadamente 10 centímetros una muestra y se lleva a una bolsa. Se tiene que etiquetar con el código del equipo, por ejemplo C21, la especie Rosmarinus y si estamos en solana o umbría, en este caso solana. Esta muestra se tiene que introducir en nevera al llegar al laboratorio y servirán para calcular el peso específico foliar. Este muestreo de toma de una ramilla terminal se deberá hacer en cada una de 2 especies que los profesores os asignan a cada equipo y en ambas laderas, es decir, se han de tomar 4 ramillas terminales. En este hipotético equipo, una ramilla de Rosmarinus officinales en solana y otra en umbría, y Quercus coccífera en solana y en umbría. Por tanto, 4 muestras. La segunda tarea dentro del muestreo de material vegetal para determinaciones en laboratorio es el muestreo de hojas. Para estas 2 mismas especies se ha de seleccionar 3 o 4 individuos para obtener una máxima variabilidad en las hojas y muestrear del orden 30 hojas. Obtener 30 hojas. De tal manera que si buscamos individuos de diferentes tamaños, obtendremos la mayor variabilidad del tamaño de las hojas para después poder trabajar con ellas en el laboratorio. De todas maneras, nos movemos en la ladera buscando, como digo, diferentes individuos y vamos arrancando hasta 30 hojas, tanto para Rosmarinus, en este caso, como a Quercus coccífera. Posteriormente lo introducimos en una bolsa y de la misma forma la etiquetamos. El equipo C2.2, hojas, Rosmarinus, solana. ¿Vale? Al llegar al laboratorio, estas hojas se pesarán en fresco y se pondrán en estufa para retirar la humedad y posteriormente obtener el peso seco.
Bien, la última, la tarea número 6 de la práctica de caracterización de ecosistemas mediterráneos, sirve para la caracterización del efecto solar umbría en las laderas, en el hemisferio norte. Para ello necesitamos tomar una serie de datos que después introduciremos en un software que nos darán la radiación, entre otros datos, la radiación incidente en este punto según cálculos. Y para ello necesitamos obtener una serie de datos que van a ir en su mayor parte a la tabla número 0. ¿Vale? El primer dato que se necesita, que no va a la tabla número 0 porque normalmente los profesores van a suministrarlo, es el de las coordenadas del punto, la latitud y longitud, que si hemos bajado la aplicación que se aconsejaba para la brújula, nos lo da la misma aplicación, pero insisto en que normalmente en el guión de la práctica viene. Posteriormente vamos a obtener la pendiente de la zona. Aquí nos hemos trasladado a una pendiente más clara en un cortafuegos para poder tenerla más claramente a la vista, y la cuestión es obtener el grado, el ángulo de inclinación de la pendiente. Para ello, como tenemos también una aplicación de clinómetro, más o menos poner la carpeta en la dirección de la pendiente, apoyamos el clinómetro y el clinómetro nos va a dar la pendiente. En este caso, una pendiente de 16 grados. Espero que se vea. Lo lógico sería tomar 3, 4, 5 puntos para posteriormente extraer una medida. Este dato va a la tabla número 0, aquí, 16 grados, es la pendiente de nuestra ladera. La siguiente determinación que tenemos que hacer es obtener la orientación, un valor en grados entre norte y sur de la ladera. Tenemos que situarnos dirigirnos hacia la línea de máxima pendiente de la ladera y sacar nuestra brújula de nuevo. Entonces la situamos en la dirección que consideramos correcta y obtenemos un valor de 170, 172, 168 grados, y es el valor que tenemos que hacer una pequeña conversión, puesto que el software que utilizamos necesita que le suministremos este valor de la orientación de la pendiente o azimut en grados respecto al sur, mientras que las brújulas nos dan grados respecto al norte. Por tanto, le restamos 180 y obtenemos menos 10 grados al sur. Por último, dentro de esta última tarea, tenemos que determinar el factor de visión del horizonte, o FVH. Vamos a hacer 8 mediciones de ángulos respecto del horizonte. Estas 8 mediciones se realizan siguiendo la brújula. Hay que hacer una medición cada 45 grados. Por ejemplo, si empezamos al sur, hay que hacer una medición al sur, otra al suroeste, otra al oeste, noroeste, etcétera, etcétera. Tal como viene aquí, si el sur es 0 grados, suroeste 45 grados, recordemos que las brújulas nos dan respecto al norte y aquí estamos hablando respecto al sur, por tanto hay que sumarle 180 grados y hay que hacer una medición para cada una de estas orientaciones. ¿De acuerdo? Por supuesto, esto hay que hacerlo tanto para Solana como para Umbría. Entonces, primero buscamos, por ejemplo, vamos a hacer una medición tan solo. Buscamos lo que sería el sur perfecto, que sería en 180, el sur perfecto. Y en esta dirección que nos da la brújula, sacamos nuestro clinómetro
y buscamos la línea del horizonte que nos marcan los obstáculos. Ahí al fondo tenemos una línea de sierra bastante clara. Entonces tenemos con nuestro clinómetro que prolongar imaginariamente la línea de nuestra mirada desde donde estamos hasta la parte alta de la sierra y ver cuál es la inclinación que nos da esa línea. En nuestro caso tendríamos 11 grados, 12 grados. Por tanto, venimos aquí a la tabla 0 y al sur tenemos 12 grados. Lo podemos repetir, lo tenemos que repetir 7 veces más. Vamos a hacerlo para el norte. Sacamos otra vez nuestra brújula, buscamos el norte, que en este caso está también bastante claro, en la línea de la pendiente en que estamos. Cogemos de nuevo nuestro clinómetro, buscamos la línea que uniría nuestra mirada con el punto más alto y tenemos 18 grados. Por tanto, iríamos aquí al norte, 18 grados. Todo esto se repetiría siempre buscando obstáculos topográficos, por tanto, nos va a tocar imaginar o entrever a través del bosque, como por ejemplo aquí a la derecha, el bosque nos tapa, pero hemos de buscar siempre elementos topográficos que estén al fondo, puesto que con esta operación lo que estamos buscando es ver cuáles son los obstáculos que impiden a la radiación llegar desde las distintas orientaciones, y la vegetación en realidad sí que deja pasar en parte la radiación. Con estos grados, con este horizonte, este factor de visión del horizonte, obtendremos una especie de perfil topográfico de 360 grados a nuestro alrededor. Nos va a indicar cuáles son, digamos, el perfil topográfico que impide la llegada de la radiación desde diferentes orientaciones hacia la zona en la que nos encontramos.